Muy buenos días para todos. Mi nombre es Claudia Hurtado y pertenezco a la Oficina de Comunicaciones del Instituto Cari Cuervo. El día de hoy estamos muy felices porque iniciamos estas transmisiones en los eventos que estamos participando en la Filbo Virtual 2021. Y el día de hoy tenemos un evento muy especial que hemos denominado No se haga el pingo, colombianismos usados en Santander. Bueno, ¿y qué es esto? Esto es una estrategia articulada con la Universidad Autónoma de Bucaramanga para presentar un proyecto de colombianismos en la Feria del Libro de Bucaramanga, un libro. Una de las entregables de este proyecto son algunos stickers para WhatsApp, unos carteles, y bueno, y muchas cosas que ustedes van a estar viendo a la medida de este tiempo y que podrán circular y descargar, sobre todo para las personas que son de Santander. Esta es una gran noticia. Y el día de hoy vamos a tener la presentación de un video de nuestra directora Carmen Millán, quien les hablará un poco acerca de lo que es el Diccionario de Colombianismos, que es de donde nace este proyecto No se haga el pingo, colombianismos usados en Santander. También tenemos a Juan Darío Restrepo, quien coordina el área de museos, César Mackenzie, Linda Bula y Janet Lizarazo de Un Libro y la Universidad de Bucaramanga, que nos acompañan el día de hoy. Pero bueno, para no hacerlos esperar más, le doy paso a nuestra directora Carmen Millán en este video. Hola, soy Carmen Millán de Benavides, directora del Instituto Caro y Cuervo, adscrito al Ministerio de Cultura de Colombia. Y justamente es gracias al Ministerio de Cultura de Colombia que el instituto pudo embarcarse en una expedición al patrimonio lingüístico nacional que dio como resultado el Diccionario de Colombianismos. Estamos en una sesión que va anunciando un diccionario de palabras regionales, que va a ser una sorpresa seguramente. Pero todo el mundo debe saber que la tarea de los diccionarios es una tarea muy especializada, a cargo de personas muy especializadas que se llaman lexicógrafos o lexicógrafas. Esta expedición que condujo al Diccionario de Colombianismos duró 5 años, y un diccionario como el Diccionario de Colombianismos es un diccionario, les voy a leer, de voces y expresiones de uso frecuente y actual en el español hablado y escrito en las diversas regiones de Colombia. ¿Cuáles regiones para poder abarcar lo que es Colombia? Entonces, el equipo de lexicógrafas, casi todas ellas, hizo caso de las divisiones, de los regionalismos y de la división lingüística del español en nuestro país. Y de esta manera trabajaron con personas que estaban reportando con unas plantillas que ellas mismas diseñaron de diferentes departamentos. Entonces, ¿qué dialectos son? El dialecto antioqueño caldense, el dialecto amazónico, el del Caribe o Atlántico, el caucano y bayuno, el cundiboyacense, el llanero, el nariñense, el pacífico, el santanderiano con los 2 Santanderes y el Tolima Grande con Tolima y Huila. Entonces, pues aparte de Bogotá, claro está que los reúne a todos y tiene sus palabras propias, pero fue entonces un mapeo, si se puede decir, de todo este país para recoger ese español actual. Es un diccionario sincrónico. Y yo confío que el diccionario que estamos pensando en recibir prontamente va a tener expresiones absolutamente maravillosas, y de ahí el título que tiene esta sesión, en la cual van a participar personas que van a informar sobre el trabajo de una expedición hermosa también a una región que tiene muchas palabras muy simpáticas y muy llenas, pero llenas de historia. A mí hay muchas palabras que me gustan del Diccionario de Colombianismos. Voy a dejarlos con mi palabra favorita, arruncharse. Creo que es una palabra maravillosa. Y la otra palabra, que creo que está en segundo lugar, es una palabra que me pone en la casa de mi abuela Bayuna Noemí,
Nosotras fuimos 6 hermanas y muy seguidas, y llegábamos a Cali el 26 de diciembre para que mi mamá pudiera bailar en la feria de Cali, y por supuesto hacíamos muchísima bulla y molestábamos y todo eso. Entonces mis tíos y mi abuela nos decían zumbambicos. Llegaron los zumbambicos rolos, nos decían. Entonces eso me pone inmediatamente en el patio de la casa de mi abuela. Ese poder tienen las palabras. Esa fue nuestra directora, Carmen Millán. Muchísimas gracias. Ahora le doy paso a Juan Darío Restrepo, quien coordina el área de museos ICC. Adelante. Hola, buenos días y muchas gracias por este espacio. Jimena, ¿nos puedes compartir la presentación? En forma muy breve vamos a contar como nuestra propia expedición desde el área de gestión de museos para hacer diferentes herramientas y formas de difusión regional de este proyecto. El área de gestión de museos pues nace y el instituto nace a partir de unas colecciones muebles donde lo principal es el archivo de Rufino José Cuervo Urizarry. Y aquí tenemos una vitrina que resume el proceso del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua, en un proyecto editorial que tan solo duró 124 años, pero César Augusto, que fue el curador de esta exposición, podrá hablar con mayor propiedad de esto. Siguiente diapositiva, Jimena, por favor. La directora nos reunió en su oficina y nos preguntó cómo difundir el avance de la investigación en el proceso. Ella, en sus palabras, nos habla que fue un proyecto de 5 años y cuando estaban a mitad de ese proyecto se acabó el dinero. Entonces, realmente lo que teníamos que idear desde el área de gestión de museos era una forma para socializar los avances parciales de esta investigación con un foco muy puntual que era el consejo directivo del Instituto Caro y Cuervo, donde está siempre la ministra de Cultura, un representante de Cancillería, un representante del Ministerio de Educación Nacional. Siguiente diapositiva. Y pues teníamos un tiempo que era realmente muy corto, fueron menos de 3 meses para hacer esa socialización. Lo que hicimos fue reunir a un equipo capacitado y profesional práctico, que es el investigador César, que en ese momento no trabajaba con nosotros en el área de gestión de museos, pero lo tenemos identificado como un miembro importante para fortalecer nuestra área. Un diseñador gráfico que es Neftalí Vanegas. Y realmente entre los tres nos reunimos, hicimos una lluvia de ideas, un cronograma muy ajustado, el presupuesto que teníamos disponible, que era bien corto, tareas puntuales, producción y distribución. En la parte inferior ustedes ven como el identificador del proyecto, que era reunir pues la tradición del diccionario de Rufo, como le decimos cariñosamente en el Instituto Caro y Cuervo, y una versión que hizo la editorial Herder, una editorial de los jesuitas mucho más contemporánea, que fue la distribución internacional de esta obra de 124 años. Siguiente diapositiva. Y para ese consejo directivo llegamos con 25 carteles, solo 10 juegos que pudimos imprimir en una impresión digital, donde se tomó una palabra de cada letra del diccionario y donde se destacó pues este indicador pequeñito de los diccionarios de antaño, donde uno ponía el dedo y llegaba a la letra, la definición y pues cada letra del abecedario, cada una con una tipografía pues diferente, una fuente tipográfica. Siguiente diapositiva. Posterior a ese visto bueno, teníamos dinero para seguir con el proyecto de colombianismos. Nos aprobaron estos libros de postales, donde se tenía pues de la A a la Z las palabras que tenían avance, también conservando como la imagen que nos diseñó Neftalí, la propuesta gráfica. Siguiente diapositiva. Y aquí pues era más protagonista la palabra, en el respaldo estaba la definición y pudimos jugar pues con pues todas estas fuentes tipográficas usando pues
unos colores que son negro, rojo y el fondo blanco. Eso ha sido como la constante en todo el proyecto de colombianismo. Siguiente. También tuvimos pues dinero para hacer una cartilla didáctica. En este momento invitamos a Paula Bocio, que en ese momento era famosa, pero ahora es muy famosa y no le podríamos pagar actualmente lo que valen sus ilustraciones. Hicimos un tiraje de 5.000 ejemplares y aunque la cartilla, cuando uno habla de materiales didácticos o cartillas didácticas, generalmente como que existe una tendencia a irse como a los públicos escolares, puede ser recibida por públicos escolares y fue utilizada en colegios de primaria y bachillerato, pero también tuvo éxito dentro de las universidades. Entonces era como un objetivo que perseguíamos. Siguiente diapositiva. César, pudimos experimentar y entonces es un producto de muchas cosas que queríamos hacer, desde la cubierta, eh, el sticker, las ilustraciones de Paula que le dieron mucha vida a este proyecto. Siguiente diapositiva. Y ahí está, pues esa fue la entrevista de selección para César Augusto como investigador del área de gestión de museos. Él ideó todos estos juegos utilizando, en este momento ya teníamos el primero y el segundo avance de las investigadoras, y privilegiando una cosa que hay que decirlo, las palabras de una significación positiva, porque los colombianismos hay muchos con una significación pues un poco peyorativa o negativa. Siguiente diapositiva. Dentro de nuestro ejercicio de gestión de museos hacemos unas guías para exposiciones temporales de corto, mediano y largo plazo. Y en ese momento solo las hacíamos para las exposiciones físicas. Con esta exposición de itinerante, que fue nuestra primera exposición itinerante, hicimos una pequeña guía impresa para sumar a nuestro inventario de exposiciones desde el área de gestión de museos. Siguiente diapositiva. Y ahí ustedes ven como eh, pues todas las guías que hemos editado. Las de arriba son las impresas, las de abajo son las virtuales, que encuentran en www.caricuervo.gov.co en nuestra pestaña de gestión de museos. Siguiente diapositiva. También hicimos para Filbo 2016, con un dinero que teníamos, una serie de separadores de libros. Antes del mundo en COVID y en pandemia podíamos regalar cosas físicas. Entonces a todas las personas que se acercaban al stand del Instituto Caricuervo teníamos una selección de pintura de caballete, colecciones etnográficas, colecciones documentales, que es esa palmera dibujada por doña Soledad Costa de Samper, y el separador, que el separador es el separador alusivo a las rutas, a la vía, al carro. No es el separador del libro que estábamos entregando. Entonces nos pareció interesante y de hecho era el que la gente pedía y se quería llevar. Con los otros nos quedamos con un par de ejemplares, pero el separador de colombianismos fue el más exitoso en esa feria. Siguiente diapositiva. También hicimos en ese momento, con lo que era la Asociación de Amigos del Caro y Cuervo y con un dinero que gestionó la directora frente a la ministra de Cultura, una vajilla de colombianismos. Es un proyecto que todavía contamos con algunas vajillas. De las cosas que aprendimos es no solo tener como el dinero, sino el socio estratégico que pudiera distribuirlas. Si la gente que nos está viendo quiere adquirir algunas de estas, se venden por puestos individuales y pueden escribir a contáctenos@caricuervo.gov.co. Eso sería porque es un proyecto de merchandising que queremos revivir, y si también nos ve un socio estratégico que quiera apoyar en este tipo de material de difusión de un proyecto, pues que no es muy convencional en una institución académica como es el Instituto Caro y Cuerpo, pues estamos muy abiertos a seguir con esta línea de objetos. La directora define el Instituto Caro y Cuervo como la casa de las palabras, que es la mejor misión y visión
que puede tener una entidad que va a cumplir 79 años. Y el hecho de nombrar y de usar estos nombres coloquiales que damos a los objetos en las diferentes regiones nos parece que es un ejercicio de difusión y apropiación social de las tareas de investigación que hace el Instituto Caro y Cuervo que podemos seguir explorando. Siguiente diapositiva. Esta fue la segunda fase de las postales. También ahí aprendimos que este tipo de letras tan expresivas y romper un poco con el color no fue como un muy buen ejercicio. Las palabras seleccionadas eran maravillosas, pero digamos aquí las caligrafías se robaron el show y el color está muy posicionado como a las señales de tránsito. Entonces, bueno, en este espacio también podemos reflexionar de nuestros aciertos y de las cosas que podemos mejorar y que hemos aprendido. Siguiente diapositiva. Esa fue una alianza con 472 para mandarlas gratis a destinos nacionales e internacionales. Y el AFILBO del 2018 y el 19 el instituto presentó el diccionario de forma física, lo vendió y creo que en los 70 y tantos años ha sido el libro mejor vendido de la producción editorial del Instituto Caro y Cuervo. Eso habla como de la necesidad de este proyecto y de la recepción que sigue teniendo aún en el 2021. Siguiente diapositiva. Esto es una cosa que queremos invitarlos para nuestro evento del 30 de agosto dentro de la programación de un libro. Y existe una alianza con Cancillería que tuvo su primera fase con estos afiches de la primera edición, que ha ido a 17 embajadas y consulados de Colombia alrededor del mundo. Y lo que nos llena de mucha emoción es que vamos a seguir una segunda fase de esta estrategia de No se haga el pingo y pues vamos a seguir como mostrando de forma internacional el trabajo que hace el Instituto Caro y Cuervo y pues vamos a poder mostrar también lo que ha hecho durante 19 ediciones de forma muy juiciosa un libro y la UNAP. Siguiente diapositiva. Esta es la alianza. Yo tengo que confesar en este punto que soy un orgulloso egresado de la UNAP, que trabajo hace 7 años en el Instituto Caro y Cuervo y que soy comunicador social raya organizacional, eso dice mi cartón de grado, y que esta alianza, pues después de como 3 o 4 años y en medio de la pandemia la hemos podido hacer gracias a mi profesora Janet y al equipo de un libro, a Linda, bueno, y a todas las directivas. Generalmente somos muy pocos los que podemos dar la cara en estos eventos, pero pues tenemos el apoyo de las oficinas de prensa, de los equipos de programación. Entonces, pues a todas estas personas que hacen parte y que están como detrás de las bambalinas, muchas gracias. Siguiente diapositiva. Esto es la invitación para que a las 2 de la tarde del 30 de agosto se conecten a través de los canales de un libro y le doy paso a César, nuestro investigador más que cualificado para hablar de diccionarios, literatura y la Casa de las Palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los que a esta hora tan amablemente y con tanto interés nos acompañan. Muchas gracias a la Filbo por darnos este espacio y gracias porque volvemos a tener una feria, aunque sea virtual, pero vamos otra vez ganando este espacio que siempre es tan necesario para hablar y dialogar y debatir en torno a la cultura. Muchas gracias a UNAP y a un libro, a la profesora Janet Lizarazo por acompañarnos y por toda la labor que hacen en torno al patrimonio literario. Ya más adelante nos contarán específicamente su maravillosa labor. Y a Linda Bula también, no se me puede quedar por fuera. Quería como, bueno, ya Juan les dio como una muy buena información de qué hacemos desde el área de gestión de museos y cómo hemos abordado el tema del diccionario de colombianismos, que nos ha traído inmensas satisfacciones, no solamente al instituto, sino al área de gestión de museos particularmente. Pudimos desarrollar una cartilla que se llamó de Raca Mandaca,
que tuvo mucho impacto en las regiones porque tuvo ocasión de llegar a diferentes colegios y los profesores nos escribían preguntando acerca de cómo podíamos desarrollar otras estrategias en torno al lenguaje, a la apropiación de nuestras palabras, de nuestro vocabulario, de nuestra visión de mundo a través del lenguaje. Entonces eso fue muy bonito y muy interesante. Yo quería hablarles un poco, ya que estamos en todo el tema y el contexto de los diccionarios, pues quería hablarles un poco de por qué nos viene a cuento tanto en el ICC el asunto de los diccionarios. Empecemos un poco atrás, empecemos en el siglo XIX. Nosotros en el Caricuervo tenemos una biblioteca increíble que tiene unos acervos, unas colecciones bibliográficas en temas colombianos muy nutridas, y también tenemos colecciones de arte, historia y etnografía que complementan, digamos, todas estas discusiones acerca de la historia y el lenguaje. Investigando este material, investigando este patrimonio, pues se encuentra uno con que desde el siglo XIX hubo un gran interés por los escritores colombianos, por los intelectuales colombianos, por el lenguaje, por las palabras, y cómo estas palabras en su uso, en su conformación, iban construyendo la nación que durante todo el siglo XIX pues, fue adquiriendo forma. Entonces, en esta diapositiva vemos 5 portadas de 5 proyectos editoriales que tuvieron como fin constituir un léxico o más adelante un diccionario. El primero que vemos allí chiquitito como con unas letras en rojo es el Tratado Completo de Ortografía Castellana que en 1858 escribió José Manuel Marroquín. Y es un texto muy interesante porque es una ortografía, no es propiamente un diccionario, pero sí se le dio ese uso como de manual, de libro de consulta, y es muy interesante porque es una ortografía, es la explicación de la ortografía en verso, y fue un gran éxito en el siglo XIX. Los colegios oficiales lo utilizaron para sus cátedras de gramática, de escritura, y se volvió un texto canónico, de pronto ya no muy en nuestra generación, pero sí hasta bien entrado el siglo XX, todavía los abuelos hablaban de la ortografía en verso. Más adelante, años después, en 1872, 73, aparece la muestra de un diccionario de la lengua castellana, y es aquí donde aparece Rufino José Cuervo, nuestro principal, o uno de nuestros principales guías en este asunto de los diccionarios, no solamente por su importancia en la filología, sino porque desarrolló un método que le permitió años después consolidar el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, que ya estaba en germen o en pequeño en esta muestra del diccionario que él hace con su compañero bogotano Venancio González. Y este es un intento de acercarse a algunas palabras que ellos escogen y empiezan a estudiar detenidamente cómo se comportan estas palabras dentro del universo léxico al cual pertenece. Dejemos ahí a Rufino en stand-by, vámonos con el diccionario biográfico de Héroes de la Libertad. Este es un diccionario muy lindo en el siglo XIX. No solamente hay diccionarios de palabras que nos hablan del significado, como son los diccionarios de Rufino José Cuervo, sino también hay diccionarios, por ejemplo, de ortografía, como veíamos en el caso de Marroquín, o de nombres, como se hace en este caso, que es el diccionario biográfico que hace un investigador de apellido Escarpeta en 1879, y consigna todas aquellas personas que participaron en la gesta libertadora. Es un gran trabajo de investigación, de archivo, en notarías, en prensa. Estas personas en el siglo XIX tenían una gran capacidad de investigar, y todo esto lo fueron consignando allí, y también formaron así un canon importante de autores. Entonces no solamente había, digamos, diccionarios de palabras, sino también diccionarios de otros asuntos, como más adelante veremos que se convierte en la LEC. Y en las imágenes de abajo, ya para terminar esta diapositiva, tenemos uno de los avances que publicó Rufino José Cuervo,
en París. Hay que decir que Rufino José Cuervo fue un filólogo desde siempre. Nació en 1844 y murió en 1911 en París. Y durante toda su vida estudió el lenguaje, estudió cómo se comportan las palabras, cuál es la historia de las palabras, cuál es el significado y cómo significan, cómo se deben pronunciar, de dónde vienen y cómo entre todas ellas forman un tejido que es el texto. Y bueno, digamos, esta principal investigación de Rufino se consolida en el primer avance que él entrega del Diccionario de Construcción y Régimen, que se publica hasta 1886, el primer volumen, y en 1893 el segundo. Este diccionario tiene una historia bien particular, pero bueno, digamos, para resumirla, es un diccionario que, como decía Juan, tardó más de 120 años en hacerse, y es un diccionario que pasa por muchos momentos. Entonces, es un diccionario que es a la vez sintáctico, es a la vez histórico, es a la vez de significado. Entonces, reúne muchos componentes que lo complejizan, pero que lo hacen una máquina de conocimiento impresionante que desbordó los límites vitales de Rufino, pues la muerte lo encontró trabajando en el diccionario y queda inconcluso. En 1942, pasa mucho tiempo entre la muerte de Rufino y 1942, que es el momento cuando el gobierno nacional liberal entonces decide crear el Instituto Caro y Cuervo, con ese nombre, para desarrollar y continuar la labor que Rufino José Cuervo había dejado inconclusa con su diccionario. De tal manera que los años 50, 60 y hasta los años 90 se aglutinan un buen número de lexicógrafos que al inicio del proyecto vienen de España y empiezan a desarrollar metodologías para continuar el trabajo que había dejado pendiente el lexicógrafo Cuervo. Entonces, este proyecto también toma bastantes procesos y involucra incluso hasta generaciones de lexicógrafos en el mismo, y es muy interesante porque también nos cuenta pues la evolución de la historia. Si quieren pasemos a la segunda diapositiva, a la siguiente diapositiva, por favor. Todo este trabajo con el lenguaje, muchas gracias, todo este trabajo con el lenguaje, digamos que ha venido refinándose en la técnica, en la investigación, en la publicación, han hecho que el Caro y Cuervo tenga un gran músculo de investigación que le permite a finales de los años 50 plantear la consolidación y el desarrollo de uno de los proyectos más importantes en la historia, que es en la historia del instituto, que es el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Y es allí donde vamos a encontrar el nexo con Santander y con todo el proyecto que hemos querido desarrollar a propósito de la LEC y a propósito del proyecto del Diccionario de Colombianismos. Resulta que el ALEC es, como lo decía la directora a propósito del diccionario, también es una expedición increíble por el patrimonio lingüístico nacional. El instituto arma en cabeza de José Manuel Rivas Aconi, que fue un gran gestor, pues todavía trabajamos con el material que él nos legó y con los proyectos que él impulsó. Entonces, José Manuel Rivas Aconi agrupa en torno a Luis Flores y a Montes y a su esposa y a otros investigadores, monta un grupo de investigadores que van a 262 municipios durante 20 años investigando cómo habla la gente y cómo estas palabras se refieren y nombran los objetos. Entonces es un trabajo muy lindo y muy valioso de relacionar las palabras y las cosas. Lo dividen en temas, lo dividen en las secciones que la lexicografía pues como que establecía en su momento, porque pues obviamente el ALEC es hijo de su tiempo y la disciplina siguió avanzando en algunos métodos de investigación, pero es increíble lo que el ALEC todavía contiene como vigente. Entonces, estos investigadores viajaron a 25 municipios del departamento de Santander,
entre el periodo de 1960 y 1980-82 aproximadamente. Visitaron estos municipios y ellos buscaban informantes, hablantes del español, que tuvieran ciertas características que les permitieran a los investigadores dar cuenta de un fenómeno lingüístico que ellos querían determinar, y que por lo general estaba ligado a, digamos, al lenguaje popular, vernáculo, propio de las regiones. Entonces, ¿qué resulta luego de la ley? Que resulta que nos damos cuenta de que en Colombia hay una diversidad increíble de formas de nombrar los objetos. Entonces, esto nos complejiza y nos plantea un panorama enorme de posibilidades en el que las palabras son la conexión en realidad para mencionar y para determinar los objetos que determinan nuestra vida. Entonces, digamos que de ahí la importancia de la LEC. El ALEC es un atlas, entonces de ahí el gran tamaño de su formato. Y pues tiene los tomos que ustedes ven, que son 6 tomos, más unos ejemplares complementarios, el manual donde está explicado todo, el recorrido que hicieron los investigadores, los municipios a los que fueron, las particularidades las que encontraron, cómo se fijaban, por ejemplo, en que sus informantes fueran preferiblemente analfabetas. Entonces allí ellos encontraban como un sustrato, digamos, más autóctono de la lengua, un nivel, digamos, más diáfano para encontrar estructuras que permearan otros niveles del lenguaje. Entonces, digamos que cuando nosotros miramos esta presencia de Santander en el ALEC, quisimos también, encontrábamos a Santander en todos los tomos de la LEC, es decir, en todos los temas que son vivienda, bueno, no los voy a nombrar ahora porque son muchos, pero están en todas las principales grupos semánticos, está presente este departamento, y empezamos a conectarlo con el diccionario de colombianismos. Ya habíamos trabajado con el diccionario de colombianismos, entonces conocíamos un poco cuál era la vocación. Nos parece muy rico e interesante de este diccionario, que es un diccionario del español actual. Entonces, las investigadoras, en su mayoría mujeres, bueno, vamos a decir los investigadores o las investigadoras lexicógrafas, en su mayoría de mujeres, investigaron en hablantes del país, ¿no? De diversas regiones. Ellos tenían pues el grupo de informantes de cada región que enviaba, reportaba palabras, y a su vez estos informantes pues tomaban las palabras, bien sea de la oralidad propia del lugar donde se encontraban, o de los medios de comunicación, que también son fuente primordial para extraer estas palabras y el uso, y para medir cómo van cambiando las palabras, cuáles van entrando a la corriente del idioma, cuáles van saliendo, en fin. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, las investigadoras hicieron su diccionario, y nosotros empezamos a hacer una búsqueda muy minuciosa de las palabras, porque, digamos, un diccionario no es un libro que uno lea como lee quizá una novela, que lo lee de la primera a la última, ¿no? Entonces un diccionario es un libro que funciona como una máquina. Un diccionario es un artefacto impresionante de significado y funciona de maneras muy bellas. Entonces uno lo usa, digamos, cuando necesita algo puntual, o cuando quiere tener una vista general del idioma, también lo puede tener. Entonces esa fue la lectura que tuvimos. Fuimos leyéndolo casi de la primera a la última página, como se lee un libro de ficción, y encontramos como los ritmos del diccionario, los ejemplos que trae el diccionario, y es impresionante el número de evocaciones que traen estas palabras. Y no solamente esto lo puedo comprobar en mí como lector, sino en los otros lectores, en la gente que ha recibido el diccionario, en la gente que recibió las postales, en la gente que ha visto todo este contenido. Es increíble cómo estas palabras propias de su región logran llegar a un lugar muy propio del ser emocional, que mueve una cantidad de recuerdos es decir, son palabras que tienen un uso muy, muy interesante. Si quieren, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, ya para ir cerrando. Y bueno,
Entonces aquí tenemos algunas imágenes. Esperen que yo tengo mi imagen, mi pantalla llena de... Ya, aquí veo bien. Entonces aquí tenemos 6 imágenes que nos dejó el ALEC. El ALEC nos dejó no solamente el Atlas en sí, sino nos dejó una colección enorme de objetos fantásticos de todas las regiones de Colombia que nosotros conservamos en el instituto, y también nos dejó una muy notable colección de fotografías, de las cuales aquí pues hemos hecho una selección de 6 que son del municipio del departamento de Santander. Tenemos, las voy a leer en su orden de arriba a abajo. Tenemos una fotografía de Bocas del Rosario, la mujer con su bebé en brazos. Tenemos una foto de Sabana de Torres, como en oficios domésticos y del campo. Una foto de Suratá, el hombre en la escalera. Una mujer en jirón con su vestido de domingo. Un interior de una casa en Zapatoca, en la cual se ve pues la forma de composición de las casas y de la distribución de los espacios. Y finalmente una fotografía en Charalá relacionada con el oficio del tabaco. Estas colecciones y todos estos entrecruzamientos que hacemos entre diccionario de colombianismos, ALEC, fotografías, etcétera, nos han permitido darnos cuenta que es un verdadero placer encontrar esta riqueza lingüística, y que pues en todas las expresiones que trabajamos para Santander nos encantó su viveza y su sinceridad y su franqueza y su gran capacidad de expresión en tan pocas palabras. En realidad que es muy interesante tener este acercamiento hacia estas regiones. Y bueno, esperamos que con esta alianza de UNAP, ULibro, pues podamos desarrollar este proyecto y otros muchos más en torno al patrimonio literario. Muchas gracias. César, muchísimas gracias a ti por esta interesante presentación, lo mismo para Juan Darío, muchísimas gracias. Ahora le doy paso a Janet Lizarazo, directora del programa de literatura de la UNAP y comité organizador de ULibro. Muchísimas gracias, Janet. Muy buenos días para todos. Un gusto poder estar aquí. Muchas gracias al Instituto Caro y Cuervo. Muchas gracias también al espacio de la Filbo. La Feria del Libro de Bucaramanga, ULibro, como es conocida por la mayoría de las personas, nace en el año 2003 con un propósito muy fundamental, que es contribuir al fomento de la lectura, pero nace en los pasillos de la UNAP con una intención particular, que era proporcionar a los estudiantes un espacio extracurricular para que ellos tuvieran la oportunidad de escuchar algunos de sus autores preferidos o desconocidos también, y pudieran también tener la oportunidad de compartir otras expresiones artísticas. En ese año del 2003, en los comienzos del mes de marzo, se propuso tener un encuentro de poetas, y las personas que estaban encargadas en su momento les pareció que sería interesante hacerle la invitación a algunos poetas, entre los que estaba el maestro Juan Gustavo Cobo Borda, Juan Manuel Roca, Rímel Serrano, Augusto Pinilla, Girama Castillo, entre otros, proponerles a ellos una reflexión en torno a aquella famosa frase de Hölderlin: ¿por qué la poesía en tiempos de desgracia? Y cada vez que pienso yo en esta frase y la traemos a este 2021, podría yo decir: ¿por qué la poesía? ¿Por qué la literatura? ¿Por qué estos proyectos como los que nos muestra hoy el Instituto Caro y Cuervo en estos tiempos de pandemia son tan importantes?
Seguimos creciendo a lo largo de los años. Este año es ya la edición número 19 de este proyecto cultural que se ha convertido en lo más representativo de la Universidad Autónoma y de la ciudad de Bucaramanga para la región y para el mundo. Son 19 años de un trabajo constante de proyectar a la comunidad no solamente encuentros con autor, conferencias magistrales, espacios culturales, talleres especializados para niños, para jóvenes, para adultos, toda una serie de convenios y de alianzas estratégicas como la que este año nosotros vamos a tener con el Instituto Caro y Cuervo, que inició, que ya dio sus primeros pasos en el primer semestre de este año con el programa de literatura que tiene la universidad en modalidad virtual. Tuvimos una conferencia muy interesante con César y con Juan Darío alrededor de uno de los campos de acción del programa, que es la gestión del patrimonio literario, en donde se le propone al estudiante que pueda hacer proyectos de recuperación, valoración y apropiación social de ese patrimonio. Cuando yo escuchaba a César y decía cómo estamos en coherencia con lo que este trabajo maravilloso del diccionario, y me encanta que tengamos en el espacio del lunes 30, en el espacio de la Feria de la UNAP, el espacio dedicado a estos colombianismos santanderianos, que a mi manera de ver nos permiten como esa incorporación de las palabras, de las variantes lingüísticas a todo este proceso cultural que implican las regiones. Las regiones de alguna manera que los tienen, que los manejan, que implican una transformación también de nosotros como hablantes, como oyentes, trayendo cosas, palabras de nuestra realidad, y nos permite de alguna manera forjar nuestra propia identidad frente a las demás regiones del país. Celebro mucho esta alianza estratégica de cooperación con el Instituto Caro y Cuervo, la invitación también para que ustedes se unan a la Feria del Libro de Bucaramanga, que va del 30 de agosto al 5 de septiembre, pero especialmente que nos acompañen el lunes 30 a las 2 de la tarde en la presentación del Instituto Caro y Cuervo con su diccionario de colombianismos. Yo escuchaba de niña, de voces de mi padre, que era un campesino maravilloso de la provincia de Soto, de mi madre, expresiones como las que aparecen en este diccionario. Entonces yo quisiera ahora que la directora de la feria nos hablara un poco de lo que ha venido trabajando como una campaña de expectativa la feria en este tiempo. Entonces yo no me voy a hacer el pingo antes de que me duela la tusta, como decía mi mamá, y le doy paso entonces a Linda para que nos hable un poco sobre todo este proyecto maravilloso en alianza con el instituto. Muchas gracias. Gracias a ti, Janet. Y bueno, sí, como lo acabas de decir, Linda Bula es la coordinadora de contenidos y programación de ULibro 2021, y a continuación le damos paso, pero antes quiero decirles que nos pueden ir dejando sus comentarios aquí en el chat para responder sus preguntas al final. Adelante, Linda. Muchas gracias, Claudia. Bueno, muy buenos días a todos. Me uno al agradecimiento que ha dado Janet por abrirnos este espacio a ustedes, al instituto, por también plantearnos hacer esta alianza tan estratégica y tan importante, no solo para la región, sino para el país, por lo mismo que ya hemos escuchado de parte de ustedes, por lo que hemos estado conversando aquí, porque las palabras definitivamente tienen un poder y las palabras cuentan historia, y qué mejor forma de poder buscar y entender de dónde venimos, que haciendo difusión de
todas estas palabritas que nacieron en las comunidades de las diferentes regiones del país y dándoselas a conocer nuevamente a los usuarios. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde hace ya, creo que más de un mes, publicando en nuestras redes sociales de la feria y también del instituto, una especie de crucigrama en el que queremos que todos los usuarios y las personas que nos siguen a través de las redes sociales interactúen con nosotros, jueguen con nosotros y conozcan el significado y de dónde provienen cada una de estas palabras que muchas veces escuchamos o decimos y desconocemos totalmente su origen. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo, eso es lo que pretendemos también cerrar como con broche de oro en ese evento del lunes 30 de agosto a las 2 de la tarde, donde todos los del instituto que nos acompañan acá van a estar presentes. Y pues la invitación es a que estemos todos en este encuentro, en este espacio. Como lo decía Janet, la Feria del Libro pues le abre el espacio a todas estas instituciones que son tan valiosas para la ciudadanía. Y pues nada, queremos que nos acompañen, que estemos ahí, que participemos en las redes sociales, que le podamos dar valor a este gran trabajo que ha desarrollado el instituto, porque como le explicaba César, es un trabajo que viene de hace muchos años y la mejor forma es poder darle la difusión que más podamos a través de los medios digitales, que bueno, en estos momentos de situación de pandemia son como lo que tenemos a primera mano. Entonces, seguir todo lo que dicen ahí, leer estas palabras, usarlas, porque también pensaba un poco, muchas veces crecimos como, no diga esta palabra porque esta palabra es fea, o no diga, recuerdo mucho a mi mamá que es norte santanderiana y me decía, no diga poner porque las que pone son las gallinas. Y era una cosa muy chistosa y yo decía, pero ¿por qué no puedo decir poner? Diga colocar. Entonces, son cosas como que uno ya va creciendo, los tiempos van cambiando y uno va entendiendo, yo debería sentirme orgullosa de poder hablar así porque son las palabras con las que crecieron mis ancestros, con lo que hemos venido como construyendo la sociedad, porque son parte fundamental de toda nuestra historia. Entonces, muchas gracias por el espacio, los esperamos en la Feria del Libro, que es del 30 de agosto, como lo dijo Janet, hasta el 5 de septiembre, para que disfruten del evento que vamos a hacer con el instituto, pero también de toda la programación que tenemos de Historias Asombrosas, que es el eslogan en el que estamos preparando y en el que hemos centrado nuestra programación para este año. Muy bien, Linda, gracias por tu participación y como nos estaba comentando también Janet, Linda está a cargo de esa estrategia de divulgación y de expectativa de este importante proyecto que de hecho ya adelantamos también en el Instituto Cari Cuervo, esa estrategia de expectativa, y les quiero contar que para que se animen de una vez que ya están listos los stickers de No se haga el pingo, colombianismos usados en Santander. Entonces le voy a dar paso a este video para que vean cómo están de lindos estos stickers que ustedes van a poder descargar para las plataformas Android y iPhone. Entonces, adelante con el video. Jimena, por mostrarnos esto y bueno, pues les estaremos respondiendo todas sus preguntas a través de nuestro canal de Facebook. También estamos en la Feria del Libro, por los canales de la Feria del Libro. Y en este momento aquí en Zoom nos acompaña la investigadora María Enríquez y entonces le voy a dar paso a María Clara Enríquez que me está pidiendo que quiere mencionar algo. Así que adelante, María Clara. Buenos días a todos. Me parece muy interesante el proyecto que han emprendido con los colombianismos porque a pesar de que en este trabajo de colombianismos trabajamos con regiones,
en realidad, como decía Darío, a veces por cuestiones de plata o de tiempo, no se puede trabajar como debería ser. Entonces, para la investigación que van a hacer con lo de Santander, me gustaría aclarar que en la edición impresa que se publicó en el 2018, en la primera, pusimos las marcas de regiones, claro, indagando, buscando en diccionarios, y hubo uno informante de Santander que nos tenía que dar 100 palabras diferentes a las que yo viera en el diccionario con la marca de Santander. Entonces, esas marcas son las que aparecen registradas en este momento en el diccionario. Con todas las regiones pasó lo mismo, se trabajó con investigadores, con 2 o máximo investigadores que nos recogían esos términos. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque al año siguiente hubo otro presupuesto para contratar nuevamente investigadores de las regiones, y lo que ellos hicieron fue leer todo el diccionario o las palabras de Santander, pero todo el diccionario, para decirnos cuáles se usaban también en su región. Pero entonces ahí viene otra aclaración. No van a encontrar santanderismos, palabras de Santander puros, porque igual dividir regiones es muy difícil, hay mucho contacto. Entonces, en el último trabajo que hicimos con Nancy Rosso fue incluir estos resultados de lo que nos dieron los informantes. Nosotros nos atuvimos a lo que ellos dijeron, es por decir que dijéramos la responsabilidad de lo que haya regionalismo no es solo de los investigadores del diccionario, sino también los investigadores externos. Entonces, ese trabajo todavía no aparece impreso, tampoco está todavía la versión electrónica, pero pues sí está la base de datos que manejan en el Instituto Caricuervo, donde les pueden dar las listas pertinentes. Por ejemplo, a nosotros necesitábamos todas las de Santander. Entonces el programa, la base de datos con que se hizo el TILEX, da la posibilidad de sacar todos esos listados de las diferentes regiones. Y bueno, ojalá diferentes regiones sigan haciendo esto, porque es muy enriquecedor para el lenguaje tan variado que tiene Colombia. Gracias. No, a ti. Muchísimas gracias, María Clara, que fuiste una de las investigadoras. Importantísimo trabajo de 5 años, nos contaba la directora ahorita en el video. Y bueno, pues hemos llegado a el final de este evento. No se haga el pingo, colombianismos usados en Santander, y como ya han escuchado, la invitación es a programarse el próximo 30 de agosto en ULibro para hablar cómo va avanzando esta estrategia de expectativa del proyecto, y tal vez mostrarles muchos más, digamos, productos que van a tener para ese día. Muchísimas gracias a todos. Hemos llegado al final de esta transmisión.